Es el diputado Mario Taracena, que fue también constituyente, quien por supuesto le damos los buenos días. Así es, diputado Taracena, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué significa esta decisión del Tribunal Supremo Electoral en este contexto. Bueno, primero de todo, buenos días a todos. Pues la verdad es que no fue ninguna sorpresa, ya teníamos rumores fuertes en el mundo político, pues, de que estaban 3-2, después subió a 4-1, y ahora vemos que un Tribunal Supremo se está alineando al Ejecutivo. Eso no hay que perderlo de vista. Eso no fue una casualidad. Eso, ellos podían hacer perfectamente la prórroga, que no era necesaria, pero lo podían hacer. Y lo que hicieron fue lo que el gobierno les está pidiendo. ¿Usted dice que no era necesaria, diputado? No, porque no hay problema. Miren, el sistema se está defendiendo y bien defendido. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es qué pasa desde hoy en adelante. Miren, primero ya, digamos que vamos a ir a los formalismos, vamos a esperar que salga publicado en el diario oficial, ¿verdad? Pero ya a estas alturas, después de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, ya hizo Estado. Ya es la nación, el Estado de Guatemala, ya oficializó quiénes son los candidatos que ganaron, ya cerró todo el proceso, ya absolutamente estaba cerrado de antes, pero quedaban los días para cualquier recurso y eso se acabó. Entonces, en este momento, Guatemala tiene un presidente electo, oficialmente electo, ya no queda ningún requisito que llenar. Está reconocido nacional e internacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Y lo digo para que me escuchen. ¿Qué pasa con los que están conspirando? Que les cambió el panorama. Porque ahora la conspiración sí es oficialmente un intento de golpe de Estado. Sí es meterse a problemas penales, a problemas legales a esta gente. Hasta ahorita, ese sucuerito que se han traído, que quitan, que hacen, que le ponen un recurso, se acusan a los, estaba bien. Pero a partir de este momento, la cosa se volvió más delicada. Ya hay, digamos, acciones que pueden traer consecuencias penales. Y eso lo tienen que pensar muy bien. O sea, pues que Guatemala tranquila, no se preocupe. El presidente es Arévalo y el presidente va a tomar posición. Los diputados también y los alcaldes también. Todos tranquilos. Pero sí es bueno que sepan a los que se mantienen conspirando que ya no son las mismas condiciones legales. Ahora bien, diputado Taracena, ¿por qué usted nos dijo al principio que esta decisión es la que le conviene al gobierno? Porque eso era, o sea, mire, toda la gente del sentido común decía, bueno, miren, prorróguenlo, y lo podían hacer, porque todo lo que no establece la ley, el Tribunal Supremo Electoral lo puede establecer, entonces no había ningún problema, y era como más prudente y le estaban dando consejos, pero no, se fueron en la línea de ¿qué? De ir a decir hasta aquí llegó el proceso, están en ley y están haciendo lo correcto, pero ¿por qué lo están haciendo? Eso es lo que hay que preguntarse. Tenemos un tribunal electoral total y absolutamente descalificado, malo, es una banda, han hecho horrores con el presupuesto del tribunal y ahí van a empezar a salir todas las cosas que han pasado. Ahí los tienen presionados y con la cola machucada y diciéndoles que o caminan con ellos o caminan lo que tienen en la Corte Suprema de Justicia. Llevan 2 sesiones en la Corte Suprema de Justicia en donde solo tienen agendado el tema del antejuicio del Tribunal Supremo Electoral, pero no camina, resuelven todo lo demás y no camina eso. ¿Y qué están haciendo para mientras? Diciéndole a los magistrados que eso es una hipótesis, que ¿cómo se llama? No camine el juicio, que ellos se alineen con decir que cierran el proceso electoral. Y eso es lo que hicieron. Allá hay un tribunal con la cola machucada por sus negocios. Entonces aquí Guatemala tiene que tener bien claro. Una cosa es las elecciones que hace Serrano, que es oficial, que el presidente hará los presidentes, que los diputados, etcétera. Eso es una cosa. Y otra cosa son los negocios turbios y sucios del actual Tribunal Supremo Electoral. Que como lo dije, es una banda. Son terribles. Y eso va a salir y esperemos que la Contraloría haga su papel. Diputado Taracena, cuando usted dice que quienes están conspirando para que no se respeten los resultados electorales, ahora sí pueden incurrir en una responsabilidad penal, yo quisiera preguntarle, entonces, ¿cómo se explica que muchos de ellos oficial y públicamente, pues no oficial, públicamente estaban pidiendo, presionando al tribunal para que no hiciera la prórroga del proceso? Mire. Yo quiero aprovechar la radio porque en el mundo político sabemos cómo nos hablamos. Y yo quiero mandarle un mensaje a los cabales, a ese grupito de cabales que están conspirando, multimillonarios, billonarios. Está bien, pues,
Piénsenlo bien, porque de ahora en adelante van a tener consecuencias legales. Mejor respeten el resultado y dejemos las cosas tranquilas, sin rencores, porque se están pasando. Y no digamos los políticos, pero eso es otro tema. Entonces, entre políticos nos entendemos, pero me preocupa los grandes capitales que están jugando a política y conspirando. Me preocupa. Le preocupa en el sentido de lo que usted acaba de mencionar, pero le reitero la pregunta, ¿a qué cree usted que obedezca que algunos estaban pidiendo y presionando al tribunal para que no se atreviera a hacer esa prórroga? ¿Qué pretendían con eso? De la gente buena fe, ustedes que como todo el mundo se atormenta y que... Porque hay una cosa que hay que tener bien clara. Ahora gente que ni votó por Arévalo está a favor de Arévalo. Y no es tanto Arévalo, sino con el sentimiento de respeten el resultado, respeten nuestra democracia. Entonces, ya gente de buena fe que miren, que prorroguen para que no cancelen, que no hagan eso. No hay nada de eso. Tranquilicémonos todos, no nos pongamos paranoicos, no nos dejemos guiar por lo que quieren, nos mantienen en zozobra. El pueblo de Guatemala tiene que estar claro. Ya hay presidente, está bendecido, legal y por el pueblo. Las dos cosas. Internacionalmente, ¿qué más queremos? Solo es cuestión de unos meses, mes y medio. Eso es lo que queda. La otra semana no les extrañe que tiren toda la carne al asador y que hagan de todo y acusen a todo el mundo. Pero son patadas de ahogado. No se preocupe, el sistema funciona, el sistema se sabe defender y la ley electoral también. Así que tranquilicémonos todos. Pero sí, qué pena que haya gente que está haciendo estas cosas. Ahora bien, lo que sí es un hecho, diputado Taracena, es que el próximo jueves estaría suspendido provisionalmente el partido Movimiento Semilla, el que sería oficial el año entrante. ¿Qué implicaciones puede tener esto en particular? Eso mire, qué buena pregunta. Eso es normal. Fíjense, pues, ¿cómo ha cambiado? Los de la conspiración que cancelaban a Semilla. Gracias a Dios el sistema se defiende y no hay tales de cancelar, es de suspender. Porque la ley electoral dice suspender. Y entonces se suspende y tienen 6 meses para arreglar administrativamente todos los problemas que tienen. Entonces, nada que vamos a acabar la semilla, no pasa nada, no les va a hacer nada. Y todos los partidos pasan por ese proceso y es lo más normal del mundo. Y presentan 100,000 firmas para tener 25,000 y les votaron 75,000 por faltas, por firmas, por muertos, por todo. Eso todos los partidos lo tienen, es el proceso normal, hasta que quedan las 25,000 firmas depuradas, que es el Tribunal Supremo, el Registro Ciudadanos, quien es el que lo depura. O sea, no nos preocupemos. Ahora, que acciones legales, pues que lo hagan, pues que hagan su bulla y de todo, pero tarde o temprano el sistema se va a defender. Si cancelan a Semilla, mire, los atropellos, la presidenta del Congreso, Chile Rivera, le manda una nota diciéndole que está suspendido Semilla, y lo que hacen sus exabruptos y sus inexperiencias y sus arranques es cancelarle todos los derechos que tiene el partido Semilla en el Congreso. Eso es ilegal. Hasta un juicio se hubiera podido ganar de abuso de autoridad, pero no, pega en sus atropellos. ¿Por qué? Porque nadie le puede quitar esa Semilla hasta que no esté en sentencia firme, cancelado. Mientras solo sea suspendido, tiene todos sus derechos y no les pueden hacer nada. Entonces, hay que tener cuidado con las acciones políticas, hepáticas e irracionales que están haciendo los grupos, no las cosas que realmente respaldan la ley. Diputado Taracena, según su experiencia, ¿qué es lo más grave que puede ocurrir en cuanto a ataque a lo que decidió el pueblo de Guatemala? Estoy hablando de la voluntad popular expresada en las urnas. Ni quisiera decir en la radio, ni ojalá Dios proteja lo que yo estoy diciendo. A veces pienso que lo más grave que puede pasar es que la vida del presidente peligre. Eso me preocupa. Ya vimos a Colosio, ya vimos estas cosas. Entonces, no deja. Pero Dios quiere a Guatemala y sé que lo va a proteger. ¿Usted teme entonces eso? Eso es una acción, de hecho, es un asesinato. No solo su servidor, sino toda la comunidad europea que pidió medidas cautelares. No solo su servidor, sino el FBI que avisó que había un plan. O sea, ya hicieron una vez el intento. Están tan desesperados que como dicen, Dios salve al rey, pues Dios salve al Arévalo. ¿Por qué están tan desesperados según usted, diputado Taracena? Mire, no es una lucha de izquierda y derecha como deberíamos creer, yo lo iba a analizar. Es una lucha de temor, Es que yo siento que el presidente Arévalo hizo la peor declaración que pudo haber hecho. Que eso fue hace meses atrás, cuando dijo que iba a traer de regreso a los sus hijos.
Con eso juntó sapos, culebras y alacranes en una olla, todos contra él. Y hizo una declaración innecesaria porque no se puede. Porque si los trae ahorita los agarran presos, pues no. Entonces, no era necesario meterse en ese desgaste. Entonces usted tiene un montón de gente de mucha plata, incluyendo los cabales que les mandó su mensaje que recapaciten, que están con más miedo que cualquier otra cosa. Entonces lo que quieren es lograr que no se les persiga. ¿Temor a qué, diputado Taracena? ¿Temor específico a qué? A que se les persiga. Y si seguimos hablando de eso, se van a quedar sin anuncios. Pero son aquellos 7 que se fueron a autosapear, por ejemplo. ¿Ah? Y en el caso de acciones legales, digamos, había temor, existe todavía el temor de que pueda haber alguna acción legal, incluso directamente contra el presidente electo. ¿Usted descarta eso? ¿Usted ve eso como algo ya lejano? Felipe, van a haber muchas, pero son totalmente ridículas, como el juicio de Samuel, que por meter un título, ese tipo de burradas, no se puede llamar de otra forma, vamos a ver varias. Tranquilos, el sistema se defiende, ahí va a funcionar, ahí va a haber necesidad de un amparo, cosas así, vendrán recursos, vendrá de todo, entonces, tranquilo, que hagan su bulla, alegría de un día, llamará de tusa, ay, le quitamos la personalidad y al día siguiente de regreso a devolver la personalidad, ay, que no vamos a dejar que tomen posesión los diputados, y ahí viene un amparo y ahí tomarán posesión. O sea, paciencia, pueblo, pero la batalla la tiene ganada Arevalo y la tiene ganada Semilla. Y en este caso, cuando usted dice, diputado Taracena, que el Tribunal Supremo Electoral con esta decisión que se conoció hoy se alinea al Ejecutivo, digamos, ¿en qué posición ve usted al resto del sistema? La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Congreso, ¿todos también, digamos, están en esa misma línea? Mire, lamentablemente hay mucha gente alineada al presidente. Que ya tiene que ir perdiendo poder, ya lo ha perdido bastante, pero todavía sigue poderoso. Y sigue dirigiendo toda esta conspiración. Y haciéndose el niño bueno, el que va a dar la vida por Arevalo, pero no. Una gran mentira. Otra partida más del presidente. Él es el responsable, él es el responsable de lo que está pasando. Y le digo también que se dé cuenta que a partir de hoy ya quedó todo cerrado, que se terminó, todas sus acciones pueden tener repercusiones políticas, aunque sea el presidente. Tomando en cuenta que usted ya lo sacó a colación, diputado Taracena, ¿ve probable que la Junta Directiva del Congreso vuelva a desconocer a los diputados del Movimiento Semilla, a los diputados que fueron electos hace 4 años? Sí, van a tratar de hacer ese tipo de tonterías, pues, pero eso se le compone con un recurso. Puede decir que el Congreso, cuando entra nuevo, pone 3 diputados a calificar credenciales y desde ahí pueden empezar a fregar, ¿verdad? O sea, ya son odios jarochos. Pero todas son cosas que se resuelven legalmente, que no hay ningún problema, y que son tonterías y alegrías de gente inexperta, que me parece increíble que gente que conozco y que lleva años en la política se esté equivocando tanto ahorita y que hagan cosas tan infantiles y cosas así, pues, porque dice uno, esto está bueno para los inexpertos, pero estas personas ya llevan kilometraje. Entonces me llama la atención que no sé qué están haciendo, ¿no? Que marearon, no sé qué les pasó. Y en el contexto actual, ¿cómo ve la posición del vicepresidente? Ay, las fantasmas, ese señor, sí, no sirve para nada. Ahí hay un antejuicio, ahí sí les quedó ni para los antejuicios, sí, porque es un antejuicio ridículo, es de una, que no quisieron darle posesión a una persona, o sea, no votaron vicepresidente por eso, ¿verdad? O sea, ahí sí que el pobre señor ni para eso sirve. Pero digamos, muchos han visto la vía de sacar al vicepresidente del juego para poder materializar un plan. Si ese antejuicio camina, si se le retira la inmunidad, ¿usted ya vería algún peligro mayor o igual cree usted que el sistema se puede defender de eso? Sí, totalmente. Mire, Guatemala es el país de las bolas, pero ya me estoy dando cuenta que también de las conspiraciones. Todos tenemos la misma conspiración. La vez pasada andábamos en el rollo de que iba Alan, el vicepresidente, el Congreso, a tomar el Congreso y que iba a existir. Y que, bueno, ya se les cabe esta historia. Ahora andan en la cuestión de que van a quitar al vice, entonces que suben a Conde, entonces que no, hombre, es pura fantasía. No, primero, es fantasía legal. Segundo, fantasía política. Y tercero, veamos la realidad de lo que les está pasando. Todo lo que han hecho, pero oigan, absolutamente todo lo que han hecho los conspiradores les ha fracasado. La última, cortaron el agua. Matei fue el gerente de Pagua, entonces la gran idea de él, seguro. Quitemos el agua y ahí van a ver cómo se levanta la... Una pregunta final, diputado.
Según su experiencia, que es, vasta experiencia en política, ¿usted cree que a estas alturas del partido ya empiece a haber algunas deserciones y algunas personas que abandonan el barco en el lado del gobierno? ¿Cómo lo ve? No sé decirle si le podríamos resumir que todos son coyotes de la misma lama, pues, pero no sé si pero no, ni me interesa pues si han sido cómplices de todo lo que ha pasado. Este es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido en la historia, y con todo respeto al señor presidente, pero de verdad va a ser recordado no solo como un hijo de tanta, sino como uno de los más ladrones. Entonces, qué terrible. Diputado Taracena, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado hoy aquí en A Primera Hora. Nosotros debemos de ir a la pausa. Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Muy bien, vamos a continuar con la primera hora de hoy. Son las 9:08 a.m. El Tribunal Supremo Electoral decidió no ampliar el periodo del proceso electoral y esto se anunció esta mañana, aunque ya desde anoche se daba ya como un hecho. Vamos a platicar con un politólogo y una jurista. De esta manera podremos completar el espectro completo de análisis para determinar qué significa esto. Así que, Beatriz, presentamos a nuestros invitados. Así es, nos acompañan por la vía telefónica Renzo Rosal. Él es politólogo, fue integrante del Foro Guatemala y también de Convocatoria Ciudadana, es catedrático universitario y consultor en procesos de análisis político, incidencia política, diseño de políticas públicas y manejo de riesgos. Y también está con nosotros Anabela Morfín. Ella fue presidenta de la Junta Electoral del Distrito Central, fundadora y expresidenta del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, y también fue ministra de Trabajo y Previsión Social y Procuradora General de la Nación en su momento. Bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros. Licenciada Morfín, la primera pregunta para usted. Desde el punto de vista legal, ¿cómo ve usted la decisión del Tribunal Supremo Electoral? Muy buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Buenos días a toda su audiencia. Realmente preocupante. Considero que el Tribunal Supremo Electoral tiene bajo su responsabilidad cumplir las funciones que la Constitución de la República le asigna, y particularmente y en forma excepcional y exclusiva toda la normativa al Tribunal Supremo Electoral. Debe ejercer la jurisdicción político-electoral y además todos los asuntos relacionados con los partidos políticos, el proceso electoral y en fin. Y creo que en la particular situación en la que hoy nos encontramos, ha habido una serie de circunstancias que ameritaban y hacen sentir la necesidad de que este proceso electoral no concluya por una simple y sencilla razón básica, y es que el material electoral, las actas, que es lo que fundamentalmente sirve de soporte a la adjudicación de cargos, a la validación de las elecciones y demás, no las tiene el Tribunal Supremo Electoral. Principalmente eso debería ser una causal por la cual ellos tenían que haber prorrogado ese plazo con el objeto de recuperarlo. Y por otro lado, algo que no es menos importante es ante todo el acecho y persecución que se ha dado en contra de los miembros de las juntas electorales departamentales y municipales. Es necesario continuar la vigencia del proceso en virtud de que gozan del derecho de antejuicio, porque gozan de las mismas inmunidades de los alcaldes municipales. Entonces, sí creo que es muy lamentable que se haya decantado por la conclusión y no la prórroga, porque hay materia suficiente que amerita. Por otro lado, tengo que extenderme en cuanto a que hay acciones de amparo y impugnaciones que están pendientes de resolverse. Entonces,
¿cómo se da por cerrado el proceso electoral cuando hay tantas cosas pendientes? Y estoy segura que en materia administrativa, de liquidación de cuentas y todo lo que corresponde a las juntas electorales, también estará pendiente y que ameritaba que se hiciera esta consideración. Así que yo deploro la decisión del Tribunal Supremo Electoral, creo que no corresponde a la realidad que estamos viviendo. Licenciado Rosal, ¿cómo lo analiza usted? Buenos días. Muy buenos días a ustedes en cabina y por supuesto a los estimados radioyentes y a la licenciada Morfín también. Yo en buena medida estoy de acuerdo con lo que plantea la licenciada Morfín en el sentido de deplorar, de rechazar la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral. Creo que en principio lo que hizo el tribunal es intentar de esta forma liberarse o por lo menos ponerse en una situación de cierta, tomar distancia de lo que el mismo Ministerio Público hizo hace más o menos 4 semanas de solicitar a la Corte Suprema de Justicia el quitar. Por lo tanto, ahora el Tribunal Supremo Electoral intenta quedar bien, digamos, y evitar que esa decisión, que ese antejuicio se les haya quitado. Pero un problema con la señal. Vamos a replantear esta situación con el licenciado Renzo Rosal. Mientras ese momento llega, bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Está con nosotros el licenciado Rosal? Sí, correcto, Luis sí, Felipe. Sí, le pido retomar, por favor, porque hubo un problema con la señal y perdimos la mitad de su respuesta. Tal vez puede empezar diciéndonos, bueno, usted de alguna manera está de acuerdo con lo que, no de alguna manera, en muchas maneras está usted de acuerdo con la licenciada Morfín. Si podemos retomar eso, se lo agradeceríamos mucho. Gracias, Luis Felipe. Sí, decía que creo que lo que hizo el tribunal ahora fue una especie de canje. Por un lado, intentar liberarse de la solicitud de antejuicio que se presentó en su contra por parte del Ministerio Público pero ahora a cambio de eso deja abierto el portón para que se lleven a cabo la acción de suspensión. Seguimos teniendo problemas de comunicación con el licenciado Rosal. Vamos a resolverlos. Mientras tanto, licenciada Morfín, en una entrevista que recién terminamos hace unos 5 minutos, el diputado Mario Taracena decía que no tuviéramos pena, no nosotros, sino en general, dijo, no tengan pena, dijo, el sistema puede defenderse. ¿Cómo ve usted esas declaraciones? Bueno, yo personalmente considero que por principio no le corresponde a un juez del área penal intrometerse en un asunto de orden electoral. El Tribunal Supremo Electoral es supremo electoral y, como decía al principio, con carácter exclusivo le corresponde establecer todo lo relativo a los partidos políticos y todo lo que conlleve la organización política, su desempeño, organización y demás. Por consiguiente, el Tribunal Supremo Electoral, si ejerce esa supremacía que le ha dado la Constitución de la República y que le da la propia ley, tendría, en cumplimiento de sus propias atribuciones y obligaciones que establece la ley, velar porque el fiel cumplimiento de la Constitución y las leyes, y que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos, como lo hacen a través de los partidos políticos. Por consiguiente, el Tribunal Supremo Electoral es el único que podría tomar la decisión de decir, no señor, si usted tiene algo que corresponda a la comisión de un delito, pues hombre, antes tenemos que establecer cuáles son las causales de ese delito, porque es una materia que con exclusividad nos corresponde a nosotros. Y seguir el procedimiento que claramente establece la ley electoral con respecto a la audiencia que debe correrse al partido y seguir el procedimiento que establece el artículo 92 en la ley electoral, porque eso no se ha cumplido, no se puede vedar el derecho de defensa y de una manera, en todo caso, afectando derechos constitucionales, afectar la organización como tal y su
suprimirla provisionalmente. Entonces, yo sí creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene deberes y tiene obligaciones de cumplir. Y le corresponde darle el debido proceso a ese procedimiento de suspensión definitiva que pretenden para más adelante, pero antes cumplir con el procedimiento de audiencias y probatorio que establece la propia ley electoral y de partidos políticos. Licenciada Rosal, retomamos la comunicación con usted. Usted nos hablaba que deploraba esta decisión y también nos hablaba de un canje que el Tribunal Supremo Electoral pudo haber efectuado. En esa idea nos quedamos. Perdón por el detalle aquí tecnológico. Bueno, decía el canje en el sentido que el tribunal, los miembros del tribunal querrán salir de ser el objetivo jurídico de la solicitud de antejuicio que hace 4 semanas más o menos se presentó en su contra, y lo que querrán de alguna forma es garantizar su permanencia al frente del órgano electoral. A cambio de eso, pues abren el portón ahora, no prorrogan la finalización del periodo electoral, y lo que hacen en buena medida es habilitar para que el Ministerio Público, por ejemplo, continúe la oleada de persecución contra el movimiento Semilla, probablemente contra otras organizaciones políticas, contra los órganos permanentes, contra dirigentes también de partidos políticos. Y yo creo que el tema central acá es cómo este elemento se convierte en la piedra, digamos, angular de posibles otras acciones, en el sentido que pudiera inclusive al suspenderse el partido Semilla, llevarse a cabo el proceso que no tomen posesión ellos de sus cargos, y por lo tanto desencadenar, digamos, toda una serie de acciones de carácter político. Está claro que todo el marco de legalidad y demás hace rato que nos lo saltamos, hace rato que pasamos de la frontera, y yo creo que ahora lo que se hace con esta lamentable decisión del Tribunal Supremo Electoral es darle gasolina, es darle fuerza a que se incrementen las acciones que puedan profundizar más la crisis política que hoy tenemos en el país. Bueno, en ese sentido vale la pena preguntarle a la licenciada Morfín si hay alguna duda o algún riesgo de que las autoridades electas, digamos, los candidatos, el binomio, los diputados del Movimiento Semilla, no puedan tomar posesión. Yo no tengo ninguna duda. Ya el pueblo decidió, ya se declararon válidas las elecciones, se hizo la oficialización de los resultados el 28 de agosto, se hizo la adjudicación de cargos. Lo único que está pendiente es la toma de posesión. Y con partido o sin partido, las personas que resultaron electas por el pueblo y en respeto de ese sufragio universal que ejercimos todos los guatemaltecos, ellos deben tomar posesión. No es el partido político como tal el que le da validez a la elección. Realmente el derecho constitucional que nos da a los individuos, a las personas, la Constitución es el derecho de elegir y ser electo. El partido político fue el vehículo por medio del cual ellos lograron una elección. Pero el hecho de que se afecte esta inscripción, aunque sea provisionalmente, creo que no afectaría en nada la toma de posesión y cumplir con el principio de alternancia que establece la Constitución de la República. Pues bien, les rogamos a ambos que se mantengan en la línea telefónica. Nosotros retomaremos esta conversación en unos minutos. Les recordamos, aquí en A Primera Hora estamos analizando la decisión adoptada por el Tribunal Supremo Electoral de no prorrogar el proceso electoral, tanto con el licenciado Renzo Rosal como con la licenciada Anabela Morfín. Regresamos.